Hola a todos, bienvenidos a esta clase en donde abordaremos el tema de excepciones en Java. Sí, voy a pasar rápidamente a revisar la parte teórica para que podamos explicar un poquito qué es una excepción y cómo las podemos tratar o manejar. Así que bueno, la documentación en Java nos dice que una excepción, ¿sí?, es una situación inesperada en la ejecución de un programa. ¿Qué sucede cuando nosotros creamos una aplicación? Creamos una aplicación y no consideramos ciertos errores que puede cometer a lo mejor el usuario final, el usuario que está usando la aplicación, y nosotros partimos del supuesto que ingresará los datos correctos. Por lo tanto, nosotros en código a lo mejor no realizamos ninguna validación, ¿sí? Y eso en tiempo de ejecución se convierte en error, en una situación inesperada, y se lanza una excepción, en este caso en el lenguaje de programación Java. Bueno, esas excepciones, esos errores o situaciones inesperadas en ejecución, nosotros podemos cacharlos, podemos detectarlos en código y darle instrucciones para que si ocurre ese error o un error de ese tipo, en lugar de lanzar la excepción, que ya vimos cómo se hace eso en Java, pone las letras rojas en la consola y la aplicación se aborta o termina, nosotros podemos hacer que no termine, simplemente manejando, se dice que se maneja el error, se maneja la excepción y no termina nuestra aplicación. Nos recuperamos de ese error siempre que no afecte nuestra aplicación o el funcionamiento, ¿sí? Porque a lo mejor en algunos casos sí será necesario terminar el programa o la aplicación. Entonces, eso es una excepción en Java. Y bueno, hay tipos de excepciones y unas de ellas, ¿verdad?, son las checked exceptions, que es la número 1, y otra es la unchecked exceptions. Nosotros podemos detectar cualquiera de las dos o de estos dos tipos de excepciones, pero lo ideal es que las primeras, que heredan de la clase exception, ¿sí?, nosotros las tratemos, las controlemos, las detectemos, y con nuestro código, que será el bloque try catch, pues realicemos acciones. Sin embargo, las segundas se dice que son más errores del programador que no consideró, ¿sí? Estas del tipo 1, bueno, a lo mejor algún tipo de entrada salida en la aplicación generó el error y bueno, ya no es un factor a lo mejor de la aplicación, ¿no?, sino ya externo. Así que estas sí las tratamos, pero estas, les decía, son errores del programador que deberíamos evitar o deberíamos validarlas. Sin embargo, sí las podemos tratar también, y ahorita vamos a ver ese ejemplo, con un ejemplo, estas que son null pointer exception y otras más que heredan de runtime exception. Entonces estas hay que tratar de evitarlas y de tratarlas si es necesario solamente, a lo mejor propagando la excepción, o nosotros generando
y propagando la excepción al método padre, pero sobre todo el objetivo de las segundas pues es evitarlas. Nosotros como programadores deberíamos de identificar si van a ocurrir y evitarlas, ¿no? Por ejemplo, null pointer exception, ¿no? Es cuando queremos hacer uso de un objeto que está nulo o está en el estado null, no se le ha asignado memoria, no tiene referencia en memoria, entonces nos va a marcar este error y eso nosotros lo tendríamos que validar. Eso no debería de pasar, salvo casos a lo mejor muy raros que sí, dependiendo de cierto dato, no sé, que ingresa el usuario o algún otro sistema que nos envía información, bueno, podría generarse este tipo de excepción, de error. Y bueno, a lo mejor ahí sí mostrar un mensaje, ¿no? Se coloca el try catch. Entonces, bueno, nosotros tendríamos que evitarlo más bien como programadores. Pero para el ejemplo, de hecho, vamos a usar estos. Bueno, ¿y cómo cachamos la excepción? ¿Cómo la detectamos? Si es que llega a suceder cuando esté en ejecución. El bloque es try, que va entre llaves, llave que abre, llave que cierra, la palabra try. Y dentro de esas llaves vamos a colocar el código que puede dar error, o el código que está propenso a darnos una excepción, un error, ¿sí? Y bueno, si nos llega a dar ese error, pues lo que hará la aplicación es que ya no va a ejecutar lo que está aquí abajo dentro del try, sino que inmediatamente se va a ir al catch, va a detectar que fue esa excepción la que estamos cachando, de qué tipo, etcétera, y aquí vamos a poder nosotros pues colocar instrucciones, ¿sí? Para que se ejecuten si es que se genera ese error. Y bueno, tenemos la opción de colocar un bloque finally que lo que hará será, independientemente si se generó un error, sabemos que entrará aquí al catch, ¿sí? Y posteriormente, una vez que ejecute las instrucciones del catch, porque se generó la excepción, se va a pasar a ejecutar este bloque finally. Pero también vamos a suponer, ese es un caso, y el otro caso sería suponer que vamos a suponer que no entra o no nos da error, más bien no hay una excepción aquí en el try, no se genera. Pues no importa, inmediatamente al terminar el bloque del try, pues ejecutará el bloque finally. O sea que independientemente si nos da un error o una excepción, nuestro código que está en el try o no, de todas formas va a entrar siempre al bloque del finally. Este por lo regular se usa, por ejemplo, cuando se hacen conexiones a la base de datos en Java. A veces se abre la conexión y de repente pasa algún error o se realiza una operación y la conexión a la base de datos se deja abierta. Entonces si se genera la excepción, bueno, la cerramos, pero también si no se genera la excepción, pues simplemente terminamos de ejecutar las instrucciones que estarían en el try, pero inmediatamente queremos que se cierre la conexión a la base de datos, por lo tanto lo colocamos en el bloque finally. Ese es un ejemplo de uso. Y así estaría estructurado el bloque try catch. Y bueno, aquí tenemos las excepciones comunes, que realmente son clases. De este lado, runtime exception, son las que deberíamos evitar, pero por alguna circunstancia las podemos cachar, ¿sí? Podemos cachar esas excepciones, los objetos a null, si nos salimos de un arreglo, del índice o del rango del arreglo, bueno, pues eso realmente no debería de pasar, pero bueno, si llega a pasar lo podemos tratar con un try catch o propagar la excepción, y entre otras.
Por otro lado tenemos las que sí pueden ocurrir en tiempo de ejecución, que heredan de la clase exception, y que son todas estas. Hay más. Entonces estas sí que las deberíamos nosotros de tratar de manejar, ¿sí? en nuestro código, en nuestras aplicaciones. Y bueno, el stack trace es la pila de mensajes de error cuando ocurre una excepción. Eso ya lo hemos visto en nuestros programas, aplicaciones en Java, que salen unas letras color rojo abajo, nos da de hecho la excepción, la clase. Y bueno, esa sería la pila, esos mensajes, eso es el stack trace, que es la pila de mensajes de la excepción que ocurrió. Y bueno, las excepciones se pueden propagar o se propagan. Si ocurre una excepción en el método 1, vamos a suponer, ¿sí? Aquí tenemos el método 1, en donde ocurre una excepción, y si nosotros no la cachamos, no tenemos nuestro bloque try catch o no la propagamos, automáticamente se propaga al método padre, y el método padre vamos a suponer que fue el método 2. O sea, el método 2 llamó al método 1. En el método 1 ocurre el error, pero como no tenemos el try catch, pues se propaga al método 2 la excepción, como si hubiera ocurrido de este lado. Entonces se manda al método 2 y el método 2 a su vez la propaga. Si es que no tuviéramos acá pues el try catch, entonces la propaga a quién, al método padre, y bueno, así se va generando esta secuencia hasta llegar al método main, ¿sí? En donde, bueno, es el último método o el método que inicia pues toda la ejecución de la aplicación. Aquí ya podríamos tener también incluso, que no es como muy buena práctica, un try catch. Bueno, vamos a crear un ejemplo, ¿sí? Para ello voy a crear un proyecto que sea o que se llame más bien Java Project. Aquí vamos a colocar ejemplo excepciones de esta forma, y en esta clase tendremos algunas de ellas o generaremos algunas de ellas. Le doy next, finish, le doy don't create, no quiero crear el módulo info por ahora. Tenía otra perspectiva, así que me dice que la cambie a modo desarrollo, Java SE. Le digo que sí. Bueno, y vamos a crear un paquete, new package. Aquí ponemos OCM. Bueno, vamos a poner OCM.curso.exceptions, excepciones. Y vamos a poner aquí punto clases. Vamos a diferenciar entre paquetes. Vamos a crear otro donde estará el main package y le vamos a poner igual uacm.curso.excepciones aquí aplicación. Dejen reviso si es el mismo nombre, sí. Bueno, vamos a crear el método main, new Java class, new que será el main. Aquí le vamos a poner principal. Guardamos y ya tenemos nuestro método main. Vamos a crear nuestra clase. Y aquí le vamos a poner igual ejemplo, excepciones a la clase. La creamos dentro del paquete clases. Y vean, aquí vamos a definir
un atributo, vamos a poner un list de tipo vamos a poner int, o bueno, vamos a ponerlo de tipo float, de esta forma, y le voy a poner lista números, y vamos a importar Java Util, de Java Util el paquete list, perdón, del paquete Java Util, la clase list. Podríamos definir otra variable, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así, y vamos a crear nuestro constructor. Será un constructor vacío, y vamos a crear un método. Vamos a suponer que nosotros tenemos una ventana. No lo voy a hacer completo el ejemplo porque sería muy tardado, pero vamos a suponer que tenemos una ventana, ¿sí? Y esa ventana tiene dos cajas de texto donde ingresan dos números, y esos dos números nosotros los queremos agregar a nuestra lista. Incluso podríamos hacer operaciones, etcétera. Bueno, entonces recuerden ustedes que de esas cajas de texto, que es JText File, lo que es la cajita de texto, cuando ingresa un usuario contenido y lo obtenemos, se obtiene en forma de cadena. Así que esos números que ingrese, pues los obtendremos en forma de cadena, y nosotros los tendríamos que convertir, ¿verdad? En este caso a floats. Y esos floats, o eso que viene de la cajita de texto, lo agregaríamos a nuestra lista números. Así que bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a poner public void recibir datos. Sí, y aquí vamos a recibir dos textos que serán vamos a suponer que en otra clase nos pasan estos valores que deberían ser números, pero obviamente nos los mandan como un string porque los están leyendo de la caja de texto. Entonces aquí pondré num1 string num2 de esta forma, y aquí bueno ya los estaríamos recibiendo. Ahora vean, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros queremos hacer un casteo, ¿sí?, entre datos o tipos de datos, ¿sí?, que es una cadena, ¿sí?, vamos a suponer que nos pasan aquí el número, el 45.5, ¿sí? Pero recuerden que esto llega como cadena. Yo lo que tendría que hacer sería pasarlo, pues en este caso a float. Si fuera necesario, lo puedo pasar también a double, a int, etcétera. Entonces aquí lo que estaremos haciendo va a ser convertir este dato o estos números a float. ¿Y cómo hacemos ese casteo? Si queremos convertir de una cadena, ¿sí?, a cualquier tipo de dato, por ejemplo float, int, long, voy a poner las clases de estos tipos más bien. Entonces le pondré acá integer, ya no int, es equivalente, pero usamos las clases de Java. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí bueno, tendría el double, tendría el otro dato que es el long, el carácter, etcétera. Entonces tendremos aquí todos los tipos que hay en Java, y de cadena yo lo puedo convertir pues a estos de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma.
siempre, siempre, cuando tenemos esto, el formato sería como sigue. Es el nombre de la clase, al cual el dato o la cadena yo quiero convertir. Entonces, si me llega una cadena y quiero convertir a float, pues aquí el nombre de la clase sería float. Si yo quiero convertir a int, pues sería integer. Entonces aquí el nombre de la clase sería integer. Y va a un punto y acá sería parse. Y aquí nuevamente pues va el nombre de la clase. Y aquí adentro va, en este caso, va a ir la cadena o el string. ¿Sí? Este es muy fácil de recordar porque pues todos son así. Ajá. Y los que sí cambian pues son cuando queremos pasar de un float a un double o de integer a un float, ¿sí? O de float a integer con un redondeo, se necesita hacer un redondeo. Entonces ahí sí cambian las cosas, pero cuando es de cadena, para estos hacia la derecha, siempre se usa de esta forma. Bueno, entonces aquí lo que haremos será definir lo siguiente, vean, nos llegan un 1, nos llegan un 2. Yo aquí lo que haré será crear un float que sea n1 y n2, por ejemplo. Ahora yo quiero convertir este dato num1 en float, porque recuerden que me está llegando como string. Por lo tanto, como sería, sigo el formato que les di. Y entonces sería, vean, n1 va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual al nombre de la clase que lo quiero convertir. Yo lo quiero convertir a float. ¿Sí? Este de aquí, este num1. Por lo tanto sería float.parse float. Y adentro pongo mi cadena. Ahora, ¿qué cadena quiero convertir? Pues esta que me llegue aquí, yo sé que será un número, ¿sí? Y entonces aquí pondría num1 de esta forma. Y lo mismo para n2. Float.parse float y lo puedo convertir. Pero, vean, si yo lo quiero convertir a un double, vamos a definir esta como float n2. Y aquí, perdón, double acá. Entonces, si yo lo quiero convertir, cuando por lo regular manejamos estos casteos, se sugiere trabajar con las clases, aquí en lugar de minúscula, mayúscula, ¿no? Bueno, entonces vean aquí, bueno, ahorita lo dejo así, pero aquí en N2 lo que hago es, ¿a qué lo quiero convertir? Este num2 que me está llegando como cadena, ¿sí? Este num2 lo quiero convertir a double porque lo quiero guardar aquí en N2. ¿Sí? Por lo tanto, lo que podemos hacer es usar la clase double.parse double y aquí le paso la cadena que quiero convertir a double. Aquí está, esto me lo dice. Y aquí, bueno, pues será el num2. ¿Sí? De esta forma. Guardo. Y listo, con esto ya hice la conversión. Pero vean, aquí en Java, cuando hagamos esa conversión, déjenme ajusto esta pizarra un poco porque como que está medio descalibrada. Creo que ya, pues. Listo, creo que ya.
A ver, bueno, ahorita que lo marque, lo reviso. Bueno, entonces les decía, vamos a suponer que nos dan pues un dato, sí, un dato, en este caso, en el num1 y en el num2, un dato que es erróneo, sí, un dato que no se va a poder convertir. Por ejemplo, vamos a suponer que llega, lo voy a poner ahorita en el ejemplo, lo voy a ejecutar así. Aquí en num1, vamos a suponer que era el 45.5, ese sí lo va a convertir, ¿sí? Vean, num1 lo va a convertir a float y lo guarda en una variable de tipo float. Aquí está, eso es correcto, sí se va a poder. Pero ¿qué pasa si a lo mejor me dan en lugar de un número pues una cadena que sea hola, o por un error de dedo a lo mejor me ponen esto? Eso ya no lo va a reconocer Java, ¿sí? Y eso va a generar una excepción. Como yo no estoy cachando la excepción en mi método, pues entonces la va a propagar y la va a mandar al main, y el main pues me la va a mostrar. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en el main un objeto de este tipo. ¿Sí? Voy al método main, creo mi objeto, igual a new, ejemplo excepciones. Y aquí lo que yo haría sería veanex punto y mando a llamar a mi método, que es recibir datos. Vamos a suponer que aquí ya alguien nos pasó de las cajas de texto el dato, y vamos a simularlo, y entonces vamos a suponer que aquí en un 1 me pasan, por ejemplo, el A, bueno, 45, el que habíamos dicho, 45.5, y acá un double, o sea, no sé, 10.5, y acá vean, aquí vamos a mostrar los valores de N1 y N2 ya convertidos. Así que aquí le damos N1 es igual a N1, N2 es igual a N2. Y ejecutamos para ver que todo esté correcto. Y aquí están mis números ya convertidos. Ya yo los mostré como un float en el N1 y como un double en el N2. ¿Sí? Los recibí y los convertí, todo bien hasta ahí. Ahora, si yo aquí, por ejemplo, en el num1 le paso un error de dedo, vamos a suponer que le puse un A, se me fue ahí en el teclado, y entonces ejecuto mi código, pues vean que nos da una excepción. Aquí está, ¿sí? Si me voy a mi clase, vean lo que acaba de pasar. Lo que pasó fue lo siguiente: cuando recibo yo aquí la cadena, que es A45.5, y de acá el 10.5, ese está bien como cadenas. Bueno, lo primero que hace es tratar de convertirlo. Entonces el num1, que es este de aquí, lo quiero convertir a float, pero pues obviamente este carácter de A pues no se reconoce, no es un número. Por lo tanto aquí se genera el error o la excepción, ¿sí? Y esta excepción ya no permite que se ejecute lo de aquí abajo. Esta ya no se ejecuta y esta tampoco. Si se dan cuenta acá, hasta ahí se queda, porque aquí lo que hace es que la manda o la propaga. Como yo no tengo ningún no estoy cachando ese error, la propaga a quién, al método padre. ¿Y quién es el método padre? O sea, ¿quién llamó a recibir datos? Pues el método main. Entonces la manda al método main, y como en el main tampoco se cacha, no la detecto,
pues entonces ahí es el último método, digamos, de una aplicación o el método que lanza la aplicación, y entonces el main la muestra, ¿no? Muestra la excepción. Ahora aquí quiero que vean cómo sabemos qué excepción está lanzando. Pues aquí nos está diciendo que es number format exception. Esa es la excepción. Entonces, ¿cómo haría yo para recuperarme de ese error y decirle al usuario que no son pues datos válidos, no es una cadena, eso que me pasó en un 1 o por ejemplo en un 2 también? Lo que tenemos que hacer es, a ver, ¿dónde me puede dar el error? Tengo que identificar dónde me puede dar el error de mi código. Y yo identifico que es en estas dos líneas donde me podría dar ese error. Por lo tanto, ese lo voy a encerrar en un try. Pero obviamente, después de este código, pues yo tengo aquí abajo más código. Entonces, este también lo encierro, porque si todo sale bien, pues sigo ejecutando esto de aquí abajo, ¿no? Por lo tanto, aquí entonces yo encerraría en un try, llave que abre, llave que cierra, pues esta parte de aquí la voy a tabular, ¿sí? Y con esto yo estoy diciendo que este código está propenso a que me dé excepción, a que me dé error. Bien, ahora lo que tengo que decirle a Java, vean que me da un error por acá, es qué excepción yo quiero detectar. Aquí, ¿qué excepción puede pasar? Pues yo ya vi que puede pasar esta de number format exception, que está aquí abajo. Entonces aquí yo le pongo catch y entre paréntesis le pongo qué excepción quiero detectar. Y entonces yo aquí le pongo number format exception y le paso, este es un parámetro realmente, entonces yo le digo a Java, cuando pase esta excepción, este tipo de excepción, yo quiero que te vengas a ejecutar aquí lo que está en mi catch. Entonces abro llave, cierro llave de mi catch y le doy este parámetro. Este ya me lo va a dar Java en ese momento. Cuando cache la excepción, Java va a decir, te paso aquí en E, pues la excepción, ¿sí? Y puedes mostrar la pila de el stack trace, de la excepción, etcétera. Entonces aquí vean, vamos a poner un mensaje. O sea, si me da error, le voy a poner no se pudo convertir. No se pudo convertir. Y no se pudieron convertir más bien los números. Y ya con eso se va a seguir la ejecución del código. Ajá. Y bueno, acá pues ya acaba mi método. ¿Sí? Aquí ya no habría nada. Pero vamos a ver que aquí yo puedo ejecutar pues código si es que ocurre esa excepción. Entonces bueno, vamos a ver. Voy a ejecutar en modo debug para que veamos los valores, pero antes le voy a poner por acá un punto. Entonces debug debug Java Application, me dice que cambie de perspectiva, le digo que sí. Y bueno, vean, aquí pues ya me pasó este número en el método main, ¿sí? Que es el A455 y el 10.5 en num2. Voy acá, entonces aquí ya lo recibí, estoy en esta línea y vean que aquí num1 y num2 pues son cadenas. Vamos a ver qué cadenas están de este lado, ¿sí? Acá están, ¿no? Entonces num1 tiene, ahí está, A455 y num2 tiene 10.5. Cuando haga el cast me va a dar una excepción, ¿sí? Entonces aquí en esta línea, cuando ahorita que la acabe de ejecutar, ustedes van a ver que me va a dar el error, la excepción, pero como si la tengo acá detectada, pues entonces se va a ir al bloque del catch y va a ejecutar lo que está en el catch.
que esté en el catch, pues este system nada más, y bueno, ya acabaría mi programa. Entonces lo que hago es ir al siguiente paso. Entonces vean, hace la conversión, ¿sí? Y entonces como me da el error, ¿sí? Vean, acá está la excepción que me dio, la guardó en E, que es la de Number Format Exception, que es la que yo definí acá. Pues ya por acá me dice que cuál fue la causa, y ahí está, pues fue el Number Format Exception, la cachó, y entonces se pasa inmediatamente a lo que está en el catch, lo va a ejecutar, ¿sí? Y va a poner este mensaje ahorita en la pantalla. Entonces le doy terminar y vean, aquí está, no se pudieron, aquí me faltó convertir los números. Entonces aquí sería, no se pudieron convertir los números, ¿sí? Lo ejecuto nuevamente y bueno, aquí está, ¿no? No se pudieron convertir los números. Acaba nuestro programa, ¿sí? Y entonces caché la excepción. Ahora, si yo le doy un valor válido, nuevamente el 45.5, me paso acá, bueno, lo voy a guardar, continuar. Entonces vean, yo me estoy preparando por si me dan un número que no lo pueda convertir. Entonces mi código lo dejo así con mi try catch, pero si todo va bien, pues terminará de ejecutar todo lo que está en el try sin excepciones, porque no se va a generar ninguna si esto lo logra hacer, y entonces ya lo del catch no se va a ejecutar. Para eso voy nuevamente a ejecutar mi código con debug para ver los valores, y entonces vean, aquí ya llega, vean los datos que le estoy pasando, ya le quité el A para que ahora sí lo reconozca como un número, si se pueda realizar la conversión, el casteo. Y entonces aquí ya me paso, vean, lo convirtió bien, no hubo ningún problema. Aquí ya va a ejecutar, va a poner los valores, y como todo es correcto, no se generó excepción, le doy siguiente, y entonces aquí lee pues esta llave de cierre del try y ya se salta, ¿no? Porque dice, bueno, aquí no entré, o sea, ya no se generó excepción. Por lo tanto, nada más te pongo, aquí están los números, ¿sí? Vean, de esta forma, ¿no? Listo. Ahora, vean, yo puedo definir, voy a tener esto. Aquí, si yo quiero que cuando me dé un error ejecute cierta instrucción, pero cuando todo se ejecute bien también me ejecute algo, pues aquí simplemente agrego el finally, le pongo sus llaves, y aquí vean, voy a poner un mensaje que sea bloque finally se ejecuta independientemente si ocurre o no la excepción. Ahora recuerden que este bloque finally pues siempre tiene que ir acompañado de quién, de este bloque try catch, ¿no? Este que tenemos. Así que bueno, ya con esto nosotros vamos a probar el código. Ahorita lo voy a guardar, lo voy a volver a ejecutar. Tengo muchos principales. Si es este, sí, es el primero siempre. Bueno, entonces vean, nuevamente nos pasan valores, los valores son correctos, aquí están. Entonces ejecuto el código, estoy en esta línea, lo ejecuta bien, lo convirtió bien, pone el mensaje, detecta que ya es el fin del try y se pasa automáticamente aquí a este y ejecuta lo que esté en este bloque finally. O sea, no me dio error, no me dio la excepción,
y de todas formas ejecuta el finally, siempre lo va a ejecutar. Entonces vean, aquí está, bloque finally se ejecuta independientemente si ocurre o no la excepción. Y ya, voy a detener. Ahora voy a cambiar el dato otra vez para, ahora en este de acá le doy una B al inicio, y acá vamos a darle también una A. Entonces los dos llevan errores, lo ejecutamos nuevamente, se va y aquí están mis valores con los respectivos errores. Ejecuto. Vean, aquí me dio un error, por lo tanto luego se va al catch. ¿Sí? Me da aquí el error, se va al catch porque si tengo esa excepción, ¿sí?, detectada. Y entonces va a ejecutar esto y luego se va a pasar al finally. Eso es lo que va a pasar. Así que entonces vean, aquí pongo, no se pudieron convertir los números, que es lo que está en el catch. Y luego se pasa al finally, se dan cuenta, aquí están en verde. Y lo ejecuta. Y entonces pues ya quedó ahí. Y acaba la ejecución en el programa. Bueno, ahora vean, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros no cachamos la excepción correcta, la que arroja esta línea, en caso de que el 1 venga mal, o la cadena nos pueda convertir más bien, y yo aquí en lugar de number format exception, no sé, le doy la de, por ejemplo, hay otra excepción, perdón, que es arithmetic exception, aquí está. Entonces vamos a suponer que yo le digo, detecta esta excepción, que es arithmetic exception. Y cuando la detectes acá en este bloque de mi try, pues entonces vas a poner esto, ¿sí? Entonces voy a ejecutarlo, ¿sí? Vean que igual con debug, para ver los valores, las variables, y entonces vean, los dos llevan error, ¿sí? Por lo tanto, al hacer el primer casteo, aquí ahorita, pues me va a dar error, así que le doy, vean, se pasó, y vean a dónde se pasó, o sea, ejecuta la línea, me da el error, y entonces vean que no se fue aquí al catch. ¿Por qué? Porque no es la excepción que está arrojando. Aquí yo solamente le estoy diciendo cacha cuando ocurra esta excepción de aquí, esta específica. Como esa no ocurre, porque ocurre la de number format exception, pues no es lo mismo que esta arithmetic exception. Entonces pues no la cacha o no ejecuta lo que está en el catch, porque esa no es la que dio, la que generó. Y entonces pues ya se va al finally, recuerden, se ejecuta aunque de error o no. Y entonces aquí ya me pone bloque finally, y en ese momento, como aquí no la cachamos, no cachamos la excepción, la va a propagar al método main. ¿Sí? Por lo tanto, en el método main aquí se va a generar y va a poner la pila, aunque no la veamos, ¿no? La pila del stack trace de la excepción. Así que bueno, doy siguiente y vean, se va y me pone que ocurrió una excepción. Si la propagó, en este caso al método main, y bueno, ya me dice qué fue lo que pasó, que string o que entrada no pudo pues convertir. Entonces vean, si aquí en el catch yo no pongo la excepción que es la que ocurre, pues entonces no la va a cachar, ¿sí? Sin embargo, hay recuerden ustedes que todas estas clases, ¿sí? Number format exception, arithmetic exception, otras más, heredan todas de la clase padre exception. Por lo tanto, esa es como dicen la vieja confiable, cuando ustedes van a cachar una excepción y dicen no sé cuál es la que se va a generar, ya no lo probé. Y entonces ustedes lo que hacen es poner aquí exception, que es la clase padre de todas las otras. Y entonces cualquier excepción que ocurra aquí,
no me importa cuál, porque está detectando la excepción en general, una excepción cualquiera, pues entonces ahí sí la va a cachar y bueno, la va a detectar y se va a ejecutar lo que está aquí en el cache. Entonces vean, esto lo voy a limpiar, ¿sí? Lo voy a volver a ejecutar, lo voy a guardar, ejecuto nuevamente, ahí están mis números, ¿sí? Y entonces aquí ya empieza a ejecutar, vean que me da error y luego aquí sí se pasó a lo que es exception, ¿no? Porque es una excepción que cubre a todas. Esta es la general, es la padre de todas las otras. Entonces yo no estoy poniendo la excepción específica, pero como estoy poniendo la clase padre que engloba todas esas específicas, pues entra de este lado, ¿sí? Ahora, esto pues no es buena práctica hacerlo de esta forma, porque aquí realmente nosotros deberíamos detectar cuál es la que se va a generar, en dado caso que aquí haya errores. Entonces yo sé que es number format exception y lo ideal es, o la buena práctica es poner ahí number format exception, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a suponer que ya se fue al cache, pone el mensaje y va a pasar al finally en automático. Está y acaba el programa. Así que bueno, obviamente si cambio acá los valores, son los valores correctos de este estilo, pues ya aquí no me va a dar ningún error. ¿Sí? Todo va a funcionar correctamente porque están bien los datos. Y vean, se va directo al finally. Y ya. Acaba. Bueno. Ahora, otra excepción, y esa es muy común, y no nada más con las listas, sino con sus objetos. Otra excepción es la siguiente. Cuando ustedes, vamos a usar esta lista de números, vamos a suponer que esos números que nos pasan como cadena los queremos guardar en una lista. Ajá, son de tipo float. Entonces lo que vamos a hacer es, vean aquí, mi lista hasta aquí, pues nada más la tengo declarada. No he creado el objeto de ArrayList, ¿sí? Porque recuerden que se debe de crear el objeto, que sería lista números igual a new ArrayList y todo eso, ¿no? Entonces aquí tendría yo que poner esto, ¿no? ¿Para qué? Para que ya le dé memoria a mi arreglo, a mi lista, mi colección de objetos, pero no lo voy a hacer, o sea, esto lo voy a quitar, ¿no? Nada más la voy a declarar. Y entonces acá abajo, vean, después de convertir los números y de mostrarlos, vamos a suponer que aquí yo quiero agregar a mi lista al n1, que es un float, porque mi lista es de tipo float, aquí está. Y entonces digo lista números, por aquí sería lista números punto add y le paso un float, ¿cuál? Pues el n1 que acaban de convertir, ¿sí? Entonces vean aquí qué va a pasar. Aquí le voy a poner en la exception number format exception, que es la que nos da cuando convertimos estos, el error, la excepción la cacha. Y entonces aquí yo estoy agregando a mi lista el n1, que es un float, eso es correcto. Pero vean que aquí pues no le he dado memoria, entonces mi objeto aquí en este momento está en null, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita con el debug. Entonces guardo, ejecuto. Y vean, aquí están mis números, están correctos. Aquí están correctos. Y entonces, como mis números están correctos, va a hacer la conversión, los muestra. Y vean aquí,
Si yo voy a ver al debug, qué es lo que tiene mi variable o mi lista, que se llama lista números, mi list. Voy aquí a this y aquí está. Y vean, mi lista, aquí está en null. Porque no le he dado memoria, simplemente la declaré. No hice el new array list, tal. Está en null. Y resulta que yo quiero usar aquí esa lista para agregar un float, pero como está en null, ni siquiera he creado la memoria de mi lista para guardar objetos, pues resulta que me va a dar ahí una excepción, un error, porque el objeto está en null, ¿sí? No tiene memoria, no lo puedo usar, nada más lo declaré. Y entonces aquí vean, me manda, me manda al finally. Sí, o sea, vean, aquí, déjenme agarrar la plumita esta. Entonces, aquí lo que pasó fue que me dio una excepción. Sí, la excepción es null pointer exception. Que ahorita la vamos a ver. Entonces, como me da la excepción, va y busca en los catch y dice, ¿esta es null pointer exception? No. Como es la única que tengo cachada o detectada, pues entonces ya me paso al finally. Ajá. Y entonces ejecuto el finally, o bueno, ejecuta el finally. Ahí está, pone el mensaje. ¿Sí? Y entonces la propaga, porque como aquí no la caché, ¿sí? La propaga al método main. Y entonces vean que aquí en el finally pues no se ejecutó, ni siquiera nos había puesto la excepción. Aquí ya la puso porque la propagó en el método main. Y aquí está la excepción que nos está dando, null pointer exception. Entonces ustedes o nosotros pensamos, bueno, ¿y cómo es que si ya tengo ahí pues un catch, puedo poner otro? Sí, la respuesta es sí. ¿Y cómo lo haríamos? Pues simplemente otro catch por acá abajo, que sea catch, y aquí pues yo le pongo mi excepción que me dio, que es esta, null pointer exception. Pongo por acá, pongo E2 por ejemplo para evitar confusión, y le pongo su bloque de llaves, y bueno, ya pongo luego el finally, ¿no? Aquí. Entonces aquí lo que hace es que se comprueban las excepciones en orden, ¿sí? Cuando ocurre una excepción, ya sea aquí o acá, que sé que me puede dar la excepción porque está en null, se van comprobando de manera secuencial, así como las acomodamos. Primero dice, a ver, está aquí, no. Ah, es esta, sí. Ah, bueno, entonces entro y ejecuto algo, ¿no? Obviamente, como son excepciones específicas, pues solamente aquí en el number format exception, pues va a entrar cuando me genere esa excepción, que es solamente estas dos líneas. Pero ya vieron ustedes que esta que me da otra excepción, que es null pointer exception, pues como no es esta, pues no va a entrar ahí al catch. Ajá. Por lo tanto, ya aquí yo puedo poner la lista no ha sido inicializada, está en null, por ejemplo, ¿no? O algo está en null, un objeto está en null, tal. Bueno, guardo y ahora sí voy a ejecutar para que vean, me va a seguir dando esta excepción, pero ya la va a cachar acá. Entonces voy para acá, ejecuto, ¿sí? Ahí hace la conversión, todo bien. Y vean, aquí me va a dar la excepción, entonces detecta que está cachada o que tiene su bloque catch para cuando ocurra, y me pone la lista no ha sido inicializada, lo pone como mensaje, aquí está, y luego se va a pasar al finally, y bueno, ya pone el mensaje aquí, ¿sí? De esta forma. Ahora, ¿qué pasa si también me da error acá? ¿Sí? Pues ustedes, eso es lo que quiero que vean. Vamos a
a revisarlo porque es importante. Entonces vean aquí, vamos a pasarle otra vez un error de dedo al número y vamos a ejecutarlo. Entonces vean, obviamente hay un error aquí al convertir el primer número. Entonces aquí me va a dar la excepción y se va a pasar como es number format exception, y si la tengo en el catch va a ejecutar esto, ¿sí? Entonces vean que cuando me da la excepción, luego se pasa al catch donde está precisamente detectada la excepción para que ejecute algo, y esto de acá ya no lo ejecuta, esto de aquí ya no lo va a ejecutar, ¿sí? Por lo tanto, pues acá ya no va a entrar, ¿sí? Aquí ya no va a entrar, obviamente, a este error que también me iba a generar una excepción. Por lo tanto, bueno, aquí si me voy a ejecuto el catch, o se queda en el catch de number format exception, y ya se va al finally, ¿sí? Y ya. Entonces con eso vean que las excepciones se cachan en orden. Aquí está, no se pueden convertir los números, o sea, entró aquí, pero como ya no ejecuto esto de acá porque entró en excepción, pues entonces ya no, obviamente ya no detecta esta, ya no se genera esa excepción. Y bueno, así es como funcionan las excepciones en Java. El debug es súper importante saber usarlo para detectar qué valores estamos teniendo en las variables. Y aquí una forma, pues digamos, no es buena práctica, les decía, es que, vean, yo tengo mis dos bloques de catch, pero si yo hago el siguiente cambio, vean, aquí yo pongo que detecte cualquier excepción, ¿sí? Y quito esta. Bueno, voy a poner este mensaje. O sea, aquí la desventaja es que si yo uso exception, que es la clase padre, pues sí me va a detectar las excepciones, obviamente, pero yo no sé cuál va a ser la que esté generando, si la del number format o la del null pointer exception, ¿sí? Entonces aquí pues yo tendría que poner las dos, ¿no? Así, para poner no se pudieron convertir los números o la lista está en null, ¿no? Una de esas dos, algo pasó, no sé cuál porque estoy cachando la excepción general, entonces no supe bien cuál fue. Y entonces, pues sí la va a cachar, obviamente. Entonces vean aquí, pues es cuando el número está mal. Entonces lo ejecuto y vean, no se pudieron convertir los números y la lista no ha sido inicializada, porque ahí están los dos mensajes, ¿no? Pero no sé qué excepción cachó, ¿no? En este caso, cuando a lo mejor me pasen los números y si me pasan los números correctos, ¿sí? Aquí también, pues yo entonces ejecuto y vean, me pasan números correctos, no se pudieron convertir los números o la lista no ha sido inicializada. Bueno, aquí me doy cuenta que entonces sí convirtió los números y el error fue ¿cuál? Pues este de acá, ¿no? Entonces aquí cachamos cualquier excepción, ¿sí? Y bueno, podemos generar ahí instrucciones. Y aquí, pues para evitar este error del null, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en algún momento, ya sea en el constructor, por lo regular es en el constructor, se le da memoria a la lista. Así que entonces aquí yo sería lista números igual a new array list de tipo float. Y ya con esto, pues obviamente ya no me va a dar error, ¿sí? Así que ejecuto. Y vean, ahí está. N1 tal, ya no me dio el error de que estaba en null. Y bueno, el bloque finally se sigue ejecutando. Si yo no lo quiero, pues lo quitaría y ya no lo va a ejecutar. Pero son las formas de cachar las excepciones.
Y bueno, hay otra forma de propagarlas, de lanzarlas al método padre, ¿sí? Para que a lo mejor no llegue hasta el main. ¿Y cuál sería? Bueno, con throws por acá. Hay veces que Java exige, como cuando se leen o se crean archivos, Java exige que pongas un try catch porque sabe que puede ocurrir un error. Te lo exige y te dice, ¿qué quieres? ¿Propagar la excepción o quieres poner el try catch? Entonces, si tú pones el... si tú dices que la quieres propagar, pues entonces tendríamos que poner así throws y aquí ya por ejemplo, no sé, null pointer exception. Y entonces yo lo que estoy diciendo es si ocurre esta excepción, ajá, como acá no la voy a cachar, ¿no? Aquí a lo mejor te quitaría el try y el catch. Así, y bueno, obviamente también mi finally. ¿Sí? Entonces yo tengo esto. Y cuando yo le pongo throws, null pointer exception, pues me va a decir si cacho esta excepción en todo este método, si ocurre por aquí, pues yo se la voy a mandar al padre, al método padre. ¿A quién es el método padre? En este caso, pues es el método main, porque es el que llama a recibir datos, pero puede ser otro de otra clase, ¿sí? Y a lo mejor en ese método, el método padre, pues yo cacho la excepción o hago cosas por acá, ¿no? Ahora el try catch, pues también lo podría poner aquí, pero no es buena práctica ponerlo en el main, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejamos la clase y nos vemos en la siguiente.